Tiene la palabra el diputado Felipe Solá. Gracias, señor presidente. Me parece que las circunstancias de la política energética en relación a precios de importación, decisiones al respecto, tratamiento a las empresas, de las empresas privadas, la libertad y la falta de control sobre esas empresas no ha cambiado del último gobierno a este. Lo que sí ha cambiado es la decisión tarifaria que estamos discutiendo hoy, brutal, y la situación social, que es indiscutible, así como es indiscutible la crisis energética y son indiscutibles los problemas de mediano y largo plazo de Argentina, y no podemos eludirlos, tampoco se puede eludir la situación del aumento impresionante en pocos meses, en 8 meses, de la pobreza. 1.400.000 de familias pobres y el 40% de las familias con hijos en la Argentina son pobres, según el Observatorio Social de la UCA, con todo lo que digan a favor y en contra que pongan en las palabras de Agustín Salvia. Es un hecho, y los hechos son testarudos, son así como son. Yo quisiera, señor ministro, preguntarle 2 o 3 preguntas, pero antes decirle sí, que el tema de la tarifa social y las decisiones que tomen deben estar siempre en el marco de que ustedes le otorguen la tarifa social al humilde y no que el humilde tenga que venir a pedirla, porque es humilde, porque está lejos, porque no sabe, porque está mal informado, porque no tiene plata para llegar a donde debe y porque no entiende del papeleo terrible. La sola palabra, la sola mención a hacer trámites diciendo que es pobre para algo aterroriza bastante a la gente con mucha razón. Solo algunos que están muy enterados lo pueden hacer. Así que es obligación, como de buen gobierno, y una obligación moral también para quienes no solo no han frenado la pobreza, sino que la han aumentado, aunque la pobreza venga de hace mucho, generar que la tarifa social sea un derecho automático para aquellos que ustedes decidan. En todo caso, nosotros consolidemos por ley, por ejemplo, si es necesario. Yo creo, señor presidente y señor ministro, que existen, digamos, una falta de información en el pueblo argentino que se agudiza cuando ve un tarifazo que no puede pagar, una falta de información sobre los datos del comportamiento de las empresas, que son concesionarias de un servicio, que dependen de la regulación del Estado, que dependen del control del Estado y no de las decisiones empresarias solamente, como varias veces ha dicho el señor ministro. Y me parece que esa falta de control se va a ver cada vez más en la medida que la gente se empiece a enojar mucho más con el tarifazo y ustedes van a tener que poner en la red y brindar muchísimo más información sobre las empresas, sobre las inversiones, sobre los verdaderos costos, ¿no es cierto? Y sobre todo lo demás que ha permanecido bastante oscuro durante muchos años. Creo que eso va a venir y creo que es necesario sacarlo de la oscuridad total. La pregunta sobre eso, señor ministro, es si es cierto, que usted me diga si es cierto o no, que los productores de petróleo y de gas, en líneas generales, informan su producción física a través de declaraciones juradas, como se ha dicho siempre que lo hacía o que lo hace el sector minero, por ejemplo, y que el Estado no tiene un control exacto de eso. No tiene un control exacto de eso, ni siquiera, no digo en cada pozo, no lo tiene tampoco en las terminales del Golfo de San Jorge, es decir, no lo tiene en Caleta Olivia o en Comodoro Rivadavia. No tendría, lo pongo tendría como porque es una pregunta, no tendría caudalímetro, forma de determinar si la suma de todas las N producciones que se centralizan ahí tiene alguna correlación con las cifras que aparecerían si hubiera caudalímetros u otro tipo de instrumentos de medición.
Es increíble si uno le da cuenta a la gente que la producción física de algo tan elemental como el petróleo y el gas está en manos de quien la produce, porque de ahí salen los costos unitarios, ¿no es cierto?, de dividir por esa producción. Y los costos unitarios son un elemento muy importante a la hora de discutir proyecciones de un contrato, renovación de un contrato, tarifas, etcétera. Por eso la pregunta esa. Otra pregunta que quiero hacerle, señor ministro, refiere a si es cierto que durante unos 2 años, esta cifra puede cambiar, los distribuidores eléctricos, los distribuidores de la energía en la Argentina, dejaron de pagarle, a pesar de que le cobraban el 100%, digamos, de lo que podían a los consumidores, dejaron de pagar a los generadores de energía. ¿Le pagaron nada o menos? Mi pregunta es así de amplia. Es decir, que retuvieron aquello que correspondía a los generadores y que le habían cobrado a los usuarios. Si es así, si fuera cierto, ¿por qué? Supongo que el por qué estará, si fuera cierto, ligado a que arreglaron de esa manera su falta de rentabilidad o lo que ellos creían falta de rentabilidad. ¿Quién los autorizó? ¿Cuánto es esa deuda? Si los usuarios van a tener que volver a pagar lo que ya pagaron a los generadores. Y también que me conteste si es cierto que se planea en su ministerio un sistema de créditos a los generadores de largo plazo y a muy baja tasa. Se hablaba del 8% y 10 años. Si esto fuera así, es importante que lo supiéramos nosotros, que podemos tomar, llegado el momento, decisiones sobre tarifas, aunque no deberíamos tomar decisiones sobre tarifas en esta casa. Y finalmente, señor ministro, quería preguntarle si el problema de los cortes de energía en el verano, energía eléctrica, es un problema de generación o de distribución. Porque si fuera de distribución, de nuevo, quienes se quedan con la plata, se quedaron con la plata no debida, se quedarían ahora con la plata de los aumentos y corrieran estos aumentos, que volverían a pagar los usuarios y no tendríamos garantía, creo yo, usted me puede corregir, de las obras necesarias en los tendidos de red, sean de mantenimiento o de ampliación, dado el nivel de cortes que se ha visto. Si es responsabilidad mayor de los distribuidores o no el tema de los cortes, y si no hacen las inversiones necesarias, que estén en contrato, y eso es obligación de ustedes ponerlas en el contrato, ¿cuál es la penalidad que existiría? Por ahí todo esto existe, yo con toda humildad se lo pregunto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.